Santiago, ciudad corazón, está Jordi Veras con nosotros. Yulisa Céspedes dice que tienes muchos temas y yo lo sé, pero siempre son importantes, interesantes, algunos muy calientes y muy al día. Bienvenido Jordi Veras a tu jueves. Muy buenas noches, doctora Carmen, y a todos amables televidentes por este espacio de estos 55 minutos de Yulisa Céspedes por este canal. Fíjese, hay varias cosas que quiero tratar, dos temas en principio, pueden haber más, pero los que me llaman la atención es el siguiente. Uno vio hace unos días cómo el expresidente Fernández se lanzaba ante una respuesta del discurso del presidente Luis Abinader. Hay muchos de nosotros que nos quedaríamos pensando, ¿por qué ahora el expresidente Fernández precisamente salía a la palestra pública haciendo el papel de oposición frente a un aliado que hasta ese día se conocía precisamente por lo que se había visto el año pasado para las elecciones presidenciales? Claro, mucha gente me va a decir, bueno, el objetivo se logró. ¿Cuál? Era derrotar al expresidente Danilo Medina y al PLD por las situaciones que se dieron de división y de otras cosas que ya conocemos, que no era el caso traerlo a colación. Pero sigue siendo la pregunta, ¿por qué ahora? Simple y llanamente, cuando uno ve, no solamente en el ámbito en el que abordó los temas el expresidente Fernández, primero la parafernalia que se dio, parecía más, Carmen Inver y amigas y amigos, la exposición o la presentación de un presidente de la República, no de un opositor, por todo lo que se dio previo al discurso. Lamentablemente, yo no creo que haya sido satisfactoria la postura, la presencia en este momento del expresidente Fernández. No sé qué le habrán aconsejado sus asesores y él mismo para que interviniera inmediatamente a responderle a quien hasta ese momento había sido su aliado político en las elecciones pasadas. Yo puedo tener una respuesta a ello. Y cuando uno escucha la posición que dio su hijo Omar Fernández, que al otro día de esa locución dijera, ya sabemos dónde se encuentra la real oposición del gobierno del PRM y de Luis Abinader, aduciendo a su padre. Entonces uno puede entender que la postura, la estrategia, si se puede llamar así, era que la cara visible y la primera que se viera de oposición inmediatamente con el discurso del primer mandatario sería la del expresidente Fernández. Lo que yo creo, Carmen Inver y amigas y amigos, es que, vuelvo y repito, en política todo tiene un tiempo, un momento y una circunstancia en la que usted puede intervenir. Yo no creo que en el momento en que lo hizo de esta semana haya sido el más agraciado para el expresidente Fernández, por muchas razones que hemos podido ver y que le sacaron en cara por redes sociales y por otras vías, muchos aquellos de los que opinaron respecto al discurso del expresidente Fernández. Esto, ¿qué puede significar? Bueno, que el matrimonio que podía haber entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, evidentemente que va a comenzar a diluirse. Puede ser una situación. Segundo, que a temprana hora ya vamos a comenzar a hablar de estrategias políticas para las elecciones del 2024. Muchos de ustedes me podrán decir, pero Jordi, apenas a 3 años o 2 años, claro, a 3 años vamos a comenzar a hablar de campaña política. Es posible, Carmen Inver y amigos y amigas, porque entonces me voy a otro candidato que también ha salido precisamente luego de esta postura y de esta presencia del expresidente Fernández, y es el caso de nuestro alcalde Abel Martínez Durán, que ahora, precisamente hoy, salió para Estados Unidos a una gira de 3 días hacia New York, Massachusetts y New Jersey, con una gran cantidad
de correligionarios del PLD y del Comité Central en apoyo a esa candidatura. Es que en cierta manera se olía, se olfateaba el expresidente Fernández que ya Abel Martínez había dado ciertas señales por otras participaciones que había tenido, de que iba a lanzarse ya de manera real esta candidatura presidencial aunque digo candidatura, aunque no es oficial, sino me refiero a estas aspiraciones. Vamos a utilizar el concepto como debe ser. Estaban oliendo con olfato la gente de la Fuerza del Pueblo con relación a esto, porque esto viene concatenado con la presencia del expresidente Fernández. Entonces tendremos en este fin de semana también al expresidente Fernández por Santiago, hablando, compareciendo, juramentando supuestamente seguidores de la Fuerza del Pueblo y visitando también algunos miembros de su partido y una que otra comunidad. Se habla, y para esto presento esta situación, Carmen Inver, lo que sale publicado, aunque yo sé que no hay forma de hacer el zoom, una noticia que sale publicada en diarios, donde el expresidente Fernández va a ser recibido en la casa del PLDista Pedro Domínguez Brito, que todavía pertenece a ese partido político. No sé hasta dónde esta información sea cierta, de que Pedro Domínguez pueda recibirlo, quien es hermano de Francisco Domínguez, quien fue candidato presidencial de esa parcela política el año pasado, y también ex procurador precisamente de uno de los gobiernos del PLD. O sea, si englobamos todo esto, podemos estar viendo que nos parece que la actividad política va a comenzar mucho antes de lo deseado. Y le digo de lo deseado porque yo creo que ahora, con una situación de pandemia que aún no se acaba de resolver, con una situación económica bien difícil, no creo que sea el momento más oportuno cuando apenas hace un año fue elegido un nuevo presidente de la República. Y esto, vuelvo y repito, añado este elemento, se comenzará a ver también en el Congreso de la República, que ya lo pudimos observar a nivel de las discrepancias de si se aceptaba o no el nuevo estado de emergencia. Y ahí lo que se vio fue un pugilato entre fuerzas políticas en la que la Fuerza del Pueblo comenzó a mostrar su oposición en algunos aspectos. Yo creo que eso, con lo que hemos... Sí, dime, Carmen. Hay un comentario que procede, Jordi Veras, y es que hasta el momento de la intervención del antiguo aliado del PRM y del presidente Luis Abinader, el presidente iba navegando de una manera absolutamente cómoda y fluida, claro, con las organizaciones de la sociedad civil a su favor, con la iglesia a su favor, sin ninguna oposición y con una simpatía mediática que creo que no se había visto en la República Dominicana desde el 1961, porque la verdad que el presidente es un gran consentido. La presencia, oportuna o no, conforme a su análisis del presidente Fernández, augura que posiblemente se produzca una política opositora. Y dije posiblemente, Jordi, porque la experiencia de un 3 veces presidente, a veces uno no sabe. Alguien decía hoy en una reunión informal que todavía no estaba convencido de esa ruptura entre el presidente Abinader y el PRM, aunque el presidente Fernández consiguió muchísimo antes de esta ruptura. Recuerde que él tenía un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, y todos aquellos ciudadanos que supuestamente no obedecían a nadie ni a nada, tuvieron la presencia de un representante de una fuerza minoritaria convertida en mayoritaria. Y lo que usted dice de Francisco, del hermano de Francisco Domínguez Brito, pone a pensar mucho y a hacer elucubraciones. Pero hay una cosa, Carmen, muy buena tu puntualización. Hay algo también que, vuelvo y repito, lo que
pienso que trae a la intervención, la presencia opositora ahora mismo del expresidente Fernández, es lo que indicaba. Era mostrar una cara inmediata de que la oposición no está en el PLD, sino en Leonel Fernández. Y yo creo que se apresuraron a eso, porque hasta ahora el PLD no ha hecho una oposición, vamos a decir, adecuada, oportuna. Yo pienso que hay muchos actores, incluyendo el secretario de esa organización, que han hecho pronunciamientos que no son, a veces no han sido muy astutos, no han sido muy certeros. Hay senadores como Gustavo Sánchez que han referido algunas directrices que tampoco se han visto en manera adecuada frente a la opinión pública. Entonces, estos desaciertos y a un PLD que tiene a un presidente de su partido, como el expresidente Danilo Medina, que está agachado frente a casos de corrupción que involucran a miembros de su familia. Y eso se ha notado como que no hay un enfrentamiento, como sabe uno que el PLD puede hacer frente a una oposición. Y yo pienso que los seguidores del expresidente Fernández lo que quisieron fue aprovechar este escenario. Yo lo que creo es que ha sido en un momento no adecuado, y asumir una postura de oposición, pensando ellos que se podían ganar el momento o el momentum, como uno dice en ocasiones políticos, como el que se está viviendo. Jordi, ¿evalúas la posibilidad, sí, aunque sea remota, de un reencuentro entre la Fuerza del Pueblo y, como ellos dicen, el viejo partido? Recuerda algo, Carmen, tú lo sabes mejor que yo no descarto nunca nada en la política criolla nuestra. Hemos visto a través de nuestra historia reciente, política, cuántas cosas uno no se puede imaginar que se pueden dar. Una alianza aquella de entre Balaguer y precisamente el PLD como figura que trajo por primera vez a Leonel Fernández y que le ayudó a ganar la primera magistratura en aquella oportunidad por el pacto, enfrentando supuestamente a Peña Gómez para salvar la democracia o la patria. O sea que uno puede ver muchas cosas siempre y cuando la oportunidad política o el aprovechamiento político de una fuerza o de un partido, en este caso la Fuerza del Pueblo, si en unos próximos años se ve que con ello puede alcanzar los objetivos que se han trazado, yo no descartaría de ninguna manera que se pudiesen dar el abrazo o un buen apretón de manos para derrotar el día de mañana al PRM en el gobierno. No descarto nada. Porque ahora que usted dice el PRM, está pautado o implícita la posibilidad legal de una repostulación del presidente Luis Abinader. Claro. No hay ninguna objeción, sí, y todos los indicios es que eso va a ocurrir. Me dicen que tenemos que hacer una pausa y volvemos con otro tema muy importante que tiene Jordi Veras para ustedes. La pausa. Continuamos con la participación de Jordi Veras desde Santiago. Jordi, hay una situación bastante delicada en Santiago que involucra a un médico de la comunidad y sé que tienes un comentario al respecto. Sí, voy a hacerlo rapidito porque sé que estoy sobre el tiempo. Este caso se inició a finales del año 2019 con el caso del doctor Perrone, quien es acusado de abuso frente a su hijo, acusado evidentemente por la madre o quien era su expareja. Es un expediente, Carmen, Ver, amigas y amigos, que hay que manejarlo, que hay que darle mucho seguimiento. Hoy esas imágenes que ustedes ven son actuales. Se dio una rueda de prensa en la tarde de hoy por varios médicos que apoyan al doctor Perrone, y entre ellos estaba también uno de los abogados de la defensa del imputado, en este caso el doctor Perrone. Una parte de los médicos que están en la mesa de presentación, o mesa corresponsal, son médicos que pertenecen a la clínica materno-infantil, a la cual pertenece también el doctor Piero Perrone.
vuelvo y repito, es un caso que ha traído mucha controversia en Santiago. Por lo siguiente, se da prisión preventiva en un principio contra este galeno. En medio de la pandemia, ya transcurrido un tiempo, y escuchen bien, entre abril y mayo, nadie se enteró prácticamente de que le dieron variación de medida de coerción, una fianza y presentación periódica, si yo no mal recuerdo. En esa oportunidad, nosotros tenemos el medio de comunicación de radio. Fue de los pocos medios que comentamos esa situación extraña en la que se dio una variación contra un hecho que causaba mucho rubor por el tipo de situación que se dio. Y da la situación también que hay la posibilidad que ese hecho esté vinculado con una de las causales o elementos por la cual el anterior titular de la Fiscalía de Santiago tuviese que ser cuestionado o ser suspendido o ser investigado. De alguna manera, el Ministerio Público fue de los que propuso la variación de medida de coerción de ese imputado. Eso me causó mucha extrañeza. Ya le habíamos dado seguimiento al expediente por curiosidad de comunicador y curiosidad de abogado. En el día de hoy se da esta rueda de prensa. Yo lo que creo, Carmen Inver, ahí se pone en cuestionamiento el trabajo del Ministerio Público y se encausa al Ministerio Público. Y se habla incluso, se dirige a la Procuraduría General de la República en la persona de Miriam Germán para que responda respecto a supuestas violaciones que se le están dando desde la cárcel o desde del nuevo modelo en la prisión de Rafael contra el médico por una situación de dolencias médicas. Me extraña mucho porque yo sé que en esa prisión, al igual que en otras del nuevo modelo, hay personas con situaciones de salud mucho más graves. Y sabemos también que cuando en el nuevo modelo hay una situación de esa naturaleza, inmediatamente se actúan y se activan las alarmas para que esa persona sea llevada ante un médico o ante un centro de salud. Pero vuelvo y repito, yo creo que en este caso la Fiscalía de Santiago, que hay un fiscal designado especial para ese caso, así como la Procuraduría General de la República, debe responder a este cuestionamiento que ha hecho por rueda de prensa este grupo de médicos y la defensa frente a esa situación del galeno Piero Perrone, que vuelvo y repito, lo extraño, Carmen Inver, es que hace un año, en medio de una pandemia, que la gente estaba más pendiente de la situación que pasaba que de un caso penal que pudiera haber sucedido en Santiago. Y hubo una variación solicitada por el propio Ministerio Público, pero luego, cuando se sustituye o se suspende al titular de la Fiscalía, ¿qué sucede? La misma Fiscalía propone la variación de la medida de coerción para que vuelva a prisión preventiva ante la Corte de Apelación Penal de aquí de Santiago, y la Corte acoge el pedimento, y es por eso que el doctor Perrone vuelve a tener la medida de coerción de prisión preventiva. Vuelvo y repito, yo le he dado seguimiento a este expediente. Me interesaría que la Procuraduría o la Fiscalía, en este caso el fiscal que maneja ese expediente, puedan dar respuesta a esos cuestionamientos que ha hecho en el día de hoy, en una rueda de prensa, el abogado de la defensa del doctor Perrone y ciertos médicos también que iban en apoyo del propio galeno. Es un caso, como les repito, mucha gente quizás le perdió la vista en un principio por toda esta situación que ha pasado de la pandemia, pero he querido traer a colación porque creo que en este expediente que se han dado muchas situaciones extrañas, Carmen Inver, debe responderse en los próximos días.